Muy buenos días. En este presente video trataré de explicar lo que se conoce como el contrato, que es un contrato, que es el contrato de trabajo, las características, los contenidos y los criterios por los cuales consideramos en el campo laboral, en el campo del derecho laboral, un contrato de trabajo. Mi nombre es Moisés Delgado, estudiante de la Universidad de Centenario de Aragua del quinto trimestre, y hoy espero contarte y explicarte y analizar lo que se conoce como el contrato de trabajo, algo muy importante y cotidiano en nuestra vida, que es menester y deber de todo ciudadano, de toda persona, conocer por lo menos en parte y superficialmente. Empecemos primero por entender qué es un contrato. Según el Código Civil, en su artículo 1133, entendemos por contrato ese convenio entre dos o más personas en el que se puede reglar, modificar, crear o extinguir algún vínculo jurídico. Existen diversidad de tipos de contratos, pero dentro del campo laboral existe lo que se conoce como el contrato de trabajo, en la cual, según el artículo 56 de la LOT, la Ley Orgánica de Trabajo a Trabajadores y Trabajadoras, dispone que el contrato de trabajo es un convenio por el cual existen dos partes, por un lado el trabajador y por otro lado el patrono, la cual reglan, modifican o crean un vínculo jurídico en el que se trata de prestar y dar un servicio a cambio de una remuneración conocida como salario y los demás beneficios que de ella derivan. Anteriormente, si nos remontamos a la historia, el trabajo ha sido un acto humano que ha existido desde siempre, desde el principio de que el ser humano existe en esta tierra. No obstante, hubieron muchos principios jurídicos y filosóficos que cambiaron un poco la causa en que pudiera darse esta relación entre el trabajador y el patrono. En la antigua Grecia, por ejemplo, en los siglos antes de la era común, era muy común que el trabajador fuera el esclavo. Y el esclavo no es que hacía un convenio, un acuerdo con su patrón o su amo, sino que estaba obligado a servirle y prestarle los servicios que fueran necesarios. No obstante, con el pasar del tiempo, el crecimiento de la ilustración y la modernidad, se puso como un ideal, el ideal de la libertad, muy común en la era ilustrada y de los liberales clásicos, en la cual toda persona, por ser ser humano y un ser racional, es necesariamente libre y todas sus actuaciones y acciones deben ser completamente libres, por lo cual el trabajo o la realización de algún acto para prestar algún servicio no puede ser por una servidumbre o una obligación de esclavitud hacia otra persona, sino al contrario, una decisión libre por la cual yo, ejerciendo mi libertad, decido ejercer un convenio con la otra parte, que sería el patrono, por la cual yo ofrezco dicho servicio. Entendiendo esto, el contrato de trabajo lleva así un principio fundamental, que es el de la libertad de todo individuo de contratar con alguien más y prestar ese servicio. Existen dentro del contrato de trabajo algunas características y también contenidos. En el artículo 58 de la LOT nos establece que los contratos pueden ser escritos, pero también pueden ser orales. Mayormente estos contratos son escritos, en los cuales llevan un contenido específico, según estipula el artículo 59 de la LOT. Entre ellos se encuentran el nombre, el apellido, dirección, estado civil, nacionalidad, domicilio y dirección personal del trabajador o de la persona a contratar. También, si fuera en caso una persona jurídica, es decir, un ente que también tiene obligaciones y derechos pero que no pertenece a la raza humana, como empresas, universidades, iglesias, se tendrá que tener la identificación del domicilio de esta y de la persona natural que representa a esa persona jurídica, es decir, el ser humano que, investido del derecho de la autoridad, representa a ese ente jurídico, esa empresa, para poder realizar la contratación de dicho trabajo. Aparte de eso, también existen las horas de jornada laboral, cuántas horas tiene que durar el trabajo, la especificación de qué trabajo se va a realizar y bajo qué criterios. También se tiene que determinar si es un trabajo de tipo determinado, indeterminado o por una hora determinada. Si fuera determinado,
el compás de tiempo, la fecha de inicio y fin en el que termina el contrato, y si fuera por una obra determinada, pues cuál es la obra a realizar y qué es lo que se tiene que hacer. Además de ello, en la realización del contrato se tiene que estipular la fecha, la hora y el día en el que se realizó y tener una copia tanto el patrono como el trabajador de dicho contrato. También se señalarán todos los convenios sociales que se hayan estipulado, si hay alguno, y otros requisitos que la ley ya prescriba o estipula en otras normas. El contrato de trabajo también posee otras características que podríamos señalar que son bilaterales, es decir, que hay dos partes las cuales se obligan, que por un lado es el trabajador el que presta el servicio y por el otro el patrono, que tiene la obligación de pagar al trabajador el salario y demás beneficios que de él derivan, como los bonos, las utilidades, entre otros, al trabajador por ese trabajo y ese ejercicio y ese servicio que prestó y ofreció a su empleador. También son onerosos porque tienen un equivalente, es decir, cada persona gana en esta relación laboral y no una más que la otra. Se pretende que el trabajador que ofrece un servicio, por ejemplo, un carpintero, le dé el servicio de construir una estatua o de construir algún tipo de maqueta de madera a su empleador, que en este caso sería su patrono, y que este, a cambio de eso que valora, de ese objeto de madera que el carpintero realizó, el dinero o el pago por ese tipo de trabajo. También los contratos de trabajo tienen una especificación mucho al sujeto, es decir, al individuo, al trabajador que realiza esa acción, porque éste se pretende proteger, sobre todo si es un trabajador a tiempo determinado, porque existen diversos tipos de contratos, como antes había mencionado, que son determinados, indeterminados y por una hora determinada. Cuando nos referimos a determinado, nos referimos a una relación laboral que inicia y que tiene una fecha de culminación. Cuando nos referimos a un contrato de trabajo indeterminado es cuando tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de finalización en ese contrato laboral. Y cuando nos referimos a una obra determinada es porque el contrato de trabajo estipula la obra a realizarse, la obra a hacer, pero que termina automáticamente cuando la obra es terminada, finalizada y entregada a su empleador. Estos tres tipos de contratos de trabajo tienen sus diferencias, que son muy obvias a simple vista. La diferencia entre los contratos determinados y no indeterminados es que la primera tiene una fecha de finalidad, determinación de la relación laboral, mientras que la segunda, la indeterminado, no la posee. Son casos, por ejemplo, de empresas que contratan personas y que prestan un servicio y se quedan allí por muchos años, sin tener en sí específicamente una terminación de la relación laboral. A diferencia de un empleador que trabaja, por ejemplo, en un McDonald's, en el que puede estipular su contrato, la duración del trabajo que puede dar tal vez un año o dos, depende de lo que convengan esas partes. Y bueno, una obra determinada es la construcción de algo. Esto es muy común, por ejemplo, en la arquitectura y en los ingenieros, que realizan un contrato con una empresa que solicitó su servicio y el servicio que ellos ofrecen es, por ejemplo, la construcción de una casa o de un edificio. El contrato terminará cuando la obra sea culminada, es decir, cuando el edificio o la casa estén completamente listos, completos, hechos. El contrato de trabajo también posee dentro de él varios elementos muy interesantes, como es la cinemaláctica perfecta, en la cual tanto el patrono como el trabajador tienen obligaciones por igual. Y dado que tienen obligaciones por igual, tienen una responsabilidad el uno con el otro que deben seguir. Siguiendo con esta idea, el contrato de trabajo tiene obligaciones de hacer, no hacer o de obrar, o sea, dependiendo del trabajo que se realice o que se haga. El contrato de trabajo, además, no puede simplemente de atomizarse en el mundo jurídico, dado que el contrato de trabajo también tiene algunas relaciones y también consecuencias con el mundo económico y también político,
por lo cual en los contratos de trabajo siempre se especifica y siempre se da a conocer cuál es el trabajo que yo debo realizar y los beneficios que de él van a derivar. Cuando yo hago un contrato de trabajo, se me especifica cuál es mi labor. Ejemplo, si yo hago un contrato de trabajo para poder ser maestro, mi labor simplemente se radicará en enseñar a los alumnos, en corregir sus evaluaciones y otras obligaciones que de él deriven. Pero supongamos que en el curso de dar clases en el salón, de pronto un pupitre se rompió y ya no sirve. Si mi patrono o empleador manda a que arregle yo ese pupitre, siendo yo maestro y habiendo yo contratado con ese patrono para poder ser maestro, al mandarme o al declarar que yo debo arreglar dicho pupitre, eso está fuera de las cosas que se determinó en el contrato y que se determinó que yo iba a realizar, dado que mi papel no es de arreglar pupitres como lo sería de un carpintero, sino de enseñar a alumnos. Por lo tanto, el contrato de trabajo es muy específico en relación a eso y protege también al trabajador que lo realiza. Los contratos de trabajo acarrean una gran importancia en la sociedad, dadas sus implicaciones, como habíamos dicho, en el mundo político, económico y social de una nación u estado. El contrato de trabajo tiene además una característica singular en la cual el trabajador que ofrece el servicio y el patrono que contrata dicho servicio tienen en sí uno y el otro una obligación recíproca, pero a la vez determinante, es decir, que el patrono está completamente a merced de cumplir su obligación al trabajador, según los convenios que se hayan acordado. Supongamos por un momento que el patrono no pueda pagar al trabajador por quedar insolvente, por quedar en quiebra su empresa y no puede pagar ni su sueldo, ni las bonificaciones, ni las prestaciones sociales que haya acordado en ese contrato de trabajo. Aún así, y aún con esas circunstancias tan elevadas, el patrono, dado la contratación y dado la obligación que emerge del contrato de trabajo, no puede doblegar sus obligaciones, no puede omitirlas. Se hará todo un proceso judicial para que la obligación de ese contrato de trabajo se cumpla, que es la paga del sueldo y de los beneficios que derivan al trabajador, sea embargando sus bienes o sea tomando cualquier otra medida cautelar para que los derechos que ahí emergen del trabajador de tener su sueldo, de tener sus beneficios, sean cumplidos. Por lo tanto, al hacer yo un contrato de trabajo se realiza una acción muy importante que deriva muchísimas implicaciones y muchísimos procesos judiciales y legales. Ahora, hay contratos de trabajo que pueden acarrear vicios, es decir, que pueden ser inexistentes, que pueden no ser válidos. El Código Civil en 1141 ya nos establece varios criterios, por ejemplo, el consentimiento, objeto que pueda ser materia de contrato y causa ilícita. Hay trabajos, aunque lo llamemos así, trabajos, no, la ley no los considera como tal y menos los considera como algo que se pueda realizar o que se pueda llegar a un convenio o un acuerdo. Es decir, pongamos el primer ejemplo, que es el consentimiento. Si yo obligo a una persona a trabajar para mí, el contrato, por esencia, por ontología jurídica, solo puede existir si hay por lo menos consentimiento, pero si no hay consentimiento no hay contrato, y si no hay contrato es imposible ejercer un contrato de trabajo, dado que yo estoy obligando al sujeto a servirme y a ofrecerme a mí un servicio, cuando debe ser libre, cuando debe tener la voluntad y el manifiesto de realizarlo y hacerlo. La causa lícita, es decir, que no todo trabajo que se haga está de acuerdo con la ley, es decir, que la ley lo permita. Les doy un ejemplo.
no se puede realizar un contrato de trabajo, por ejemplo, de prostitución, porque el Código Penal prohíbe la prostitución, la venta sexual de tu cuerpo. Por lo tanto, ese trabajo o ese contrato de compra de trabajo no existe, no puede ser realizado porque la causa no es lícita, es al contrario, es ilícita, es punible. Por otro lado, objeto que sea materia del contrato es similar. Un objeto que sea materia del contrato tiene que ser válido, determinable y determinado. Un contrato en el cual yo realice, por ejemplo, la venta o el tráfico de drogas, no es lícito y no puede ser materia de contrato porque está prescrito y está punible por la ley. Por lo tanto, son contratos de trabajo que no pueden ser realizados. Dentro del vasto campo jurídico de los contratos de trabajo hay mucha gama y muchas cosas que se pueden especificar y que se pueden profundizar. No obstante, para concluir, se puede considerar los contratos de trabajo como un medio por el cual el trabajador ofrece los servicios de acuerdo a las aptitudes que éste pueda realizar a una persona que lo contrata o lo emplea por necesidad de realizar alguna acción. Algo fundamental en la cual nos ayudamos mutuamente entre seres humanos para crear las sociedades que hoy tenemos y para poder también subsistir entre nosotros mismos como personas, pero también para subsistir con nuestras familias, como lo establece la Constitución, cuando el trabajo tiene que realizarse y obtener un salario digno para el beneficio propio, pero también para el beneficio familiar y colectivo, que precisamente el contrato de trabajo te ofrece, te ayuda a realizar. Y su finalidad como tal es permitir a toda persona y ciudadano obtener un trabajo justo, obtener un trabajo limpio que le permita a él subsistir y a su comunidad o a su sociedad para una mejor vida, una mejor trabajo y una mejor calidad entre todos los seres humanos. Muchas gracias por su atención, esto es todo.